RTBC Noticias, emisión central. Cumbre de la CAN, primera salida internacional del presidente Gustavo Petro. El mandatario pidió que Chile y Venezuela regresen a la comunidad. Información desde Lima en minutos. Ante el pleno de la comunidad andina, el presidente Gustavo Petro le pidió al grupo evaluar las políticas de lucha antidrogas. La oposición anuncia moción de censura al ministro Leiva por audiencia en la OEA sobre Nicaragua, a la que Colombia no fue. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, presentó sus credenciales a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Otra casa relacionada con el crimen organizado en Bogotá. La policía dice que ahí había torturas y homicidios con alto grado de violencia. Indignación por el caso de los 2 periodistas asesinados en Magdalena. El presidente de la República pidió a la Fiscalía encontrar a los responsables de manera urgente. Nueva masacre. 3 jóvenes indígenas fueron asesinados en Cauca. Indepaz dice que este año en Colombia van 72 masacres. Ministerio de Defensa publicó cifras más bajas. Les explicamos por qué. Exhumaron 12 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Bucaramanga. En Medellín habló un joven que asegura que fue abusado por uno de los sacerdotes de la lista revelada por la arquidiócesis. Cuidado, las cifras de robo de bicicletas no bajan en Bogotá. Tenemos el testimonio de víctimas. Los robaron y los dejaron al borde de la muerte. A un hombre le robaron la bicicleta, lo amarraron y lo arrojaron al río Bogotá. Está entre la vida y la muerte en una unidad de cuidado intensivo. Alias el gigoló engañaba a mujeres en gimnasios, les pedía fotos íntimas y luego las extorsionaba. En el mundo, cuando ya estaba todo listo y a punto de iniciar el conteo regresivo, se canceló el lanzamiento de la misión Artemisa a la Luna. En deportes, Egan Bernal habló de su regreso a competencia y María Camila Osorio ganó en el Abierto de los Estados Unidos. Y esperen oportunidades. Hay convocatoria para proyectos de mujeres científicas. El 1 de septiembre se estrena en los cines colombianos la película El Árbol Rojo, una coproducción de RTBC Play. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo hoy su primera salida internacional. Participó en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones allí en Lima. Allí pidió que acepten de nuevo en el grupo a Chile y a Venezuela y además le pidió a los países reevaluar la política antidrogas. John López, enviado especial de RTBC Noticias a Lima, nos conectamos con usted. El presidente Gustavo Petro fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional de Lima. De allí se trasladó a la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y luego llegó hasta aquí, hasta la Presidencia de la República de Perú, donde sostuvo una reunión privada con el presidente Pedro Castillo. Allí se habló acerca de lo que tiene que ver con los temas de la agenda binacional y se trazó la ruta para lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales. En lo que respecta a la participación del presidente Gustavo Petro en esta cumbre, hizo algunas de las peticiones. La primera de ellas, que hubiese un diálogo y se analizara la política antidrogas de los Estados Unidos. También pidió el reintegro de Venezuela y Chile a la cumbre y finalmente pidió que haya acercamientos con Argentina. El presidente de Colombia pidió que Venezuela y Chile regresen a la CAN. Creo que las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta. Volver al primer escenario de la comunidad andina, cuando ellos integraban este instrumento de integración. Si Argentina se hará cerca, mejor. Dijo que el narcotráfico hizo de la región andina una de las más violentas del mundo. No es una paradoja que tengamos, a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta. También pidió discutir la política antidrogas que ya había catalogado como un fracaso. Amerita que de la comunidad andina convoquemos una conferencia de países centroamericanos, suramericanos, caribeños, para discutir la política de drogas, evaluarla, sopesarla con los números. Pidió además un diálogo de paz entre Rusia y Ucrania. Yo les solicitaría en la declaración hacer un exhorto, un llamado a iniciar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.
El presidente Petro propuso fortalecer el uso de las energías limpias como estrategia para disminuir el impacto del cambio climático. Y una de las imágenes que dejó la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Lima se vio a las afueras de la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, donde un grupo de personas con pancartas y banderas manifestaron su respaldo y su apoyo al presidente de los colombianos, además de darle una calurosa bienvenida al país inca. Más adelante les seguiremos contando detalles de lo que ocurrió en esta 22ª cumbre de presidentes. Armando Benedetti presentó sus cartas credenciales como embajador ante Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en Venezuela. El embajador le presentó a Nicolás Maduro las cartas credenciales. En el encuentro hablaron sobre la urgencia de restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y de turismo. Aseguró que a finales de septiembre se podría dar la primera reunión entre el mandatario venezolano y el presidente Gustavo Petro. Y confirmó que intentarán reabrir 3 sedes consulares importantes en Venezuela, la de Caracas, San Cristóbal y Maracaibo. Al final de la reunión, que duró 30 minutos, Benedetti y Maduro intercambiaron regalos como muestra de amistad entre los dos países. El Centro Democrático impulsa una moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva por la ausencia de Colombia en la audiencia extraordinaria de la OEA para estudiar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La ausencia del delegado colombiano ante la OEA reivindica, según miembros del Centro Democrático, las prácticas antidemocráticas. Que el canciller explique las razones reales de por qué Colombia renuncia a años enteros en la defensa de la democracia y se entrega a un régimen violador de derechos humanos. Lo más grave de todo es que lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto. Desde Cambio Radical piden que el canciller sea citado a debate de control político por la ausencia. Un gobierno que se anuncia como humano no puede salir a defender o a exculpar a una dictadura. El senador Iván Cepeda afirmó que la ausencia no debe ser criterio para decidir la posición de Colombia y dijo que el gobierno dará las explicaciones en el momento indicado. Y oportunamente se darán las explicaciones cuando así lo permita el trabajo discreto que hace nuestra Cancillería sobre la naturaleza de estos hechos. Según Santiago Osorio, representante del Pacto Histórico, es importante mantener una estrategia diplomática que permita restablecer diálogos con Nicaragua. Las investigaciones por los crímenes con extrema violencia llevaron a las autoridades a otro inmueble en Bogotá relacionado con crímenes de esta índole. Se trata de una vivienda en el barrio El Amparo, donde al parecer asesinaron a 3 hombres hallados en bolsas la semana pasada en una carreta de reciclaje. A la nueva casa del terror y tortura en Bogotá se entra por un pasillo oscuro y angosto. Está ubicada en el sector del Amparo, localidad de Kennedy. Los pisos y paredes están en mal estado. Este rincón llama la atención de los investigadores. Es una cortina que envuelve varios pares de tenis y zapatos. Es posible que sean prendas de las víctimas. Investigan qué guardaban en esta nevera y el uso que le daban a estas cuerdas, aparentemente para amarrar a las víctimas. En este coche para bebé ocultaban estupefacientes para distribuir en las calles. Hasta este lugar, este inmueble aquí en el barrio del Amparo, llegaron las autoridades. Encontraron rastros de sangre que al parecer coinciden con las víctimas, estos 3 hombres que fueron encontrados en una carretilla muy cerca de este sitio. En esta habitación, al parecer, dormirían los asesinos, ciudadanos extranjeros que se acomodaban de a 2 y hasta 3 personas en este colchón. Las autoridades dicen que quienes permanecían aquí huyeron, dejando varias prendas de vestir, objetos electrónicos y hasta elementos de aseo personal. En el segundo piso hay personas que actualmente habitan y que aseguran que solo escuchaban de sus vecinos inquilinos del primero música, fiestas y consumo desmedido de alcohol y todo tipo de drogas. La verdad yo escuché así bulla, pero o sea, bulla no, pues así estaban hablando y tomando allá abajo y tal, pero pues yo como ya para la calle y me quedaba, yo sí ya estaba tomando, pues, y si quieren miren la cámara, yo estaba tomando en la esquina, el de la esquina no puede decir, yo me la pasé tomando con un socio todo el día. Las autoridades creen que las víctimas no pertenecerían al Tren de Aragua, eran colombianos procedentes de la costa. El múltiple asesinato sería una venganza dentro de una estructura dedicada al microtráfico. Recolectar, individualizar y llevar al buen recaudo a la justicia a estos criminales que están haciendo afectación en ese sector específico de la ciudad.
La policía vigila la localidad de Kennedy, especialmente en el sector del Amparo, en busca de nuevos lugares donde al parecer los grupos trasladaron sus acciones criminales. Y el tema de los crímenes con extrema violencia y también los cuerpos embolsados en Bogotá es noticia cada semana por nuevos hallazgos de cuerpos. Las autoridades han revisado varias veces las cifras y mantienen una hipótesis: la relación de los casos con las redes de microtráfico y la banda conocida como el Tren de Aragua. Aunque para la Fiscalía son en total 19 los casos de embolsados en Bogotá, el seguimiento de RTVC Noticias a los reportes de las propias autoridades da al menos 29 casos. Es una suerte de modalidad que este tipo de organizaciones realizan para asociadas al ajuste de cuentas y a los homicidios ejemplarizantes cuando están en estas disputas. Los casos tendrían relación con el Tren de Aragua, considerada una banda criminal transnacional, con cada vez más fuerza en América Latina en este momento. Es liderada por alias Niño Guerrero desde una cárcel en Tocorama, estado de Aragua, desde donde extiende sus tentáculos para llegar a países como Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá y Colombia. En Venezuela maneja oro, coltán, extorsión, secuestro, tráfico ilegal de combustibles, de madera. Entonces, digamos, cuando llega a una ciudad, no solo es apoderarse del narcotráfico, que es de las rentas más importantes, sino que llega a apoderarse de todas las economías ilegales. Esta organización podría llegar a tener cerca de 2.700 integrantes en el continente. En Colombia, en las últimas semanas han aparecido casos de embolsados en Barranquilla 3, Buga 2 y Cali 1. Porque finalmente ellos llegan a ocupar donde hay unas plazas del narcotráfico. Aquí vale la pena hacer un llamado a las autoridades de policía y a las autoridades civiles para que refuercen las acciones relacionadas con inteligencia y contrainteligencia. Es posible para los expertos que el Tren de Aragua esté llegando a sectores que eran controlados por el Clan del Golfo y que se han debilitado con la extradición de alias Otoniel. Sigue la indignación por el asesinato de 2 periodistas en Fundación Magdalena. Las víctimas son los colegas Dilia Contreras y Leiner Montero. Las autoridades ofrecen 50 millones de pesos por los responsables. Desde hace unos meses la pasión por el periodismo los unió. Juntos recorrían su región para contar historias y publicar denuncias sociales. De pronto por eso se convirtieron en epicentro de amenazas. El asesinato podría haber estado motivado por el trabajo que ellos estaban realizando. Leiner Montero, bailador y alegre, dirigía una emisora digital. De Leiner conocemos que existían unas amenazas previas que incluso le hicieron retirar uno de los transistores que tenía en su emisora digital. Dilia Contreras, reportera, locutora y presentadora, era conocida por su sensibilidad social. Repudiamos de manera contundente el hecho en el que perdió la vida nuestro compañero Leiner Montero Ortega y exigimos a las autoridades que esclarezcan los hechos cuanto antes. Un equipo especial de la Fiscalía investiga lo que sucedió a 4 kilómetros de Fundación. El repudio es total. Le pido a la Fiscalía una investigación urgente para encontrar a los responsables de este crimen, porque en Colombia la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo. La policía ofrece 50 millones de pesos por la información que ayude a capturar a los responsables del doble asesinato. Y 3 jóvenes indígenas fueron asesinados en Caldono, Cauca. Hacían parte de una misma familia del resguardo San Lorenzo. Más información con Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Las víctimas fueron 3 jóvenes identificadas como Jefferson Dizú, de 17 años de edad, Edward Dizú, de 24 años, y Gerson Andrés Nené, de 18 años, todos integrantes de una misma familia. Mauricio Capas, defensor de derechos humanos y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, afirmó que los 3 comuneros fueron abordados por sujetos armados, quienes les dispararon en varias oportunidades, causándoles la muerte de manera instantánea. Creemos primero que son disputas de actores armados por el territorio, en la que los jóvenes siguen pagando, digamos, los peores hechos, y las autoridades están indagando acerca de la situación. Ni estos hechos ni los anteriores hechos han sido fáciles de alguna forma determinar con los niveles de responsabilidad individual. Es de anotar que en Caldono hacen presencia los grupos armados al margen de la ley, entre ellos la columna móvil Dagoberto Ramos, la Segunda Marquetalia y el ELN. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Nuevos restos humanos fueron encontrados en un cañaduzal de Andalucía, en el Valle del Cauca. La situación preocupa a las autoridades por otros casos de cuerpos encontrados en las regiones, que fueron abandonados envueltos en bolsas de basura y con marcas de violencia extrema.
El nuevo hallazgo fue reportado por trabajadores de un cañaduzal en zona rural de Andalucía, norte del valle. Serían las partes óseas de un cuerpo humano. Seguimos luchando con este tema del microtráfico, del narcotráfico. Yo hago a toda hora consejos de seguridad, ofrecemos recompensas. Habitantes del barrio Siloé hallaron los restos distribuidos en 2 bolsas cerca al cementerio de la Comuna 20 oeste de Cali. Las autoridades realizaron el levantamiento. La SIGIN hace el levantamiento y lo remite cumpliendo un estricto protocolo a medicina legal con el fin de investigar a quién pertenecen estos restos humanos. A este caso se suma el hallazgo de una cabeza humana y posteriormente partes de un cuerpo en Buga durante las últimas horas. En menos de una semana hubo 2 ataques colectivos y más de 7 asesinatos. No es en Buga. Es en Colombia que hay una cultura de narcotráfico que irrespeta la vida y que ha llegado al punto de torturar, desmembrar y asesinar. El 95% de los casos de homicidio que están presentando son hechos ligados a ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico. En Cartago fueron asesinadas 3 personas en las últimas horas y solo en la última semana 23 personas fueron asesinadas en el Valle del Cauca. Según cifras de Indepaz, este año hay registro de 72 masacres que han dejado 240 víctimas, incluyendo los 4 casos del fin de semana. El Ministerio de Defensa tiene un reporte menor que se explica en la metodología estadística que utiliza. Indepaz y otras organizaciones defensoras de derechos humanos consideran una masacre desde la víctima número 3. El reporte que hacen estas organizaciones habla de 72 masacres en lo que va del año. Según cifras del Ministerio de Defensa, de enero a julio de este año se han registrado 11 masacres. En esos casos fueron 4 o más víctimas. Según la Defensoría del Pueblo, más de la mitad de los asesinados eran líderes sociales. Únicamente el fin de semana pasado hubo 4 masacres que dejó 13 muertos. Estos hechos han sido cometidos en su gran mayoría por los grupos armados que están prestando servicios de seguridad al narcotráfico, como en el caso del suroccidente y en el nororiente del país. El presidente Petro le pidió al ministro de Defensa proteger la vida para que Colombia no sea el país de las masacres. Los puestos de mando unificados por la vida que está instalando el presidente Gustavo Petro deben prevenir y proteger a la población civil. Le pedimos al gobierno de Gustavo Petro que debe empezar a garantizar la vida de los diferentes pueblos indígenas. El fiscal Barbosa pidió a la fuerza pública ayudar a efectuar las órdenes de captura para sacar a los violentos de las regiones. Dijo que actualmente hay 56 órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales que no se han materializado. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas intervino el cementerio municipal de Bucaramanga y recuperó 12 cuerpos, al parecer de muertos, en la operación Berlín realizada por el Ejército entre noviembre del 2000 y enero del 2001 en Santander. 22 años pasaron para que los muros que guardaron en secreto las identidades de 12 personas en el cementerio municipal de Bucaramanga se derrumbaran. Una decena de investigadores intentaron finalizar el sufrimiento de algunas familias que durante 2 décadas esperaron conocer el paradero de sus seres queridos después de la operación Berlín. Que estas familias sepan qué pasó con sus seres queridos y que podamos identificarles y que podamos entregárselos a sus familias. Fueron abiertas 16 bóvedas que en medio de altas medidas de seguridad fueron revisadas, analizadas y registradas casi milimétricamente para poder aclarar las identidades que durante años fueron una incógnita. Pero también le hago un llamado muy respetuoso a los firmantes del acuerdo de paz, que nos ayuden, nos contribuyan en la búsqueda. Son cientos de familias las que buscan a los suyos y no pierden la esperanza de encontrarlo. Se asocia a lo que es la investigación que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 07. De esta manera, complementariamente, podremos ofrecer la verdad al país. Los 12 cuerpos encontrados en Bucaramanga serían de jóvenes oriundos, en su mayoría de Guaviare y Meta. Ahora Medicina Legal buscará identificarlos de una manera clara. Continuó hoy la audiencia de los policías detenidos por el asesinato de 3 jóvenes en Chochó, Sucre. El turno fue para la defensa de los policías, que pidió la libertad de los uniformados y dijo que también son víctimas del coronel Núñez, quien sigue prófugo. Estos policiales son víctimas, de igual forma, del actuar del excoronel de la Policía Nacional. Los abogados de los policías están pidiendo que no envíen a la cárcel a los uniformados.
También en su defensa dicen que el único culpable de la muerte de los jóvenes es el excoronel Núñez. Dan fe de que efectivamente quien asesinó cobardemente a estos menores fue el excoronel de la policía, Benjamín Núñez. Otro de los abogados aseguró que los patrulleros no hicieron parte de ningún plan criminal, que solo acudieron a un llamado por orden de un superior. De ello arribaron de manera posterior a la materialización de la aprehensión, es decir, no conocían de los motivos de la aprehensión, no estaban en control de situación y su participación se resume a estar embarcados en ese vehículo en el cual el superior ordenó. Los argumentos de las partes intervinientes son analizados por la jueza de control de garantías, que tomará la decisión de enviar o no a prisión a los detenidos, dos de los cuales son los testigos principales de los hechos. Habló una de las víctimas de uno de los sacerdotes que está en la lista revelada por la arquidiócesis tras una orden judicial de religiosos acusados por casos de abusos y pederastia. ¿Qué dijo la víctima? Ismael Tobón, buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, lo que dijo la víctima es que el sacerdote se hacía valer en este caso por su estatus económico, pero también como docente de la materia de religión en una importante institución educativa de la capital antioqueña. Estos hechos ocurrieron a mediados del año 2003, pero apenas hoy se conocieron los testimonios por parte de él que están siendo usados como elemento de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación ante los posibles casos de pederastia aquí en la capital antioqueña. Empezó a crear afinidad para que yo lo acompañara a sus misas, a sus eucaristías en toda la ciudad. Así inició el calvario para este hombre, una de las víctimas de abuso sexual por parte de uno de los 26 religiosos que aparecen en la lista publicada por la iglesia en Medellín hace unos días. Él pidió reservar su identidad. Él se valía de su estatus y de sus pretensiones para tocarme, para acosarme. Hoy es mayor de edad y no olvida la pesadilla que vivió cuando era niño en un colegio de la capital antioqueña. Aprovechándose y valiéndose de su estatus como educador y como sacerdote y del mío como estudiante menor de edad y como ayudante de una iglesia. Durante 19 años guardó silencio, pero aprovechó lo sucedido hace unos días para contar su experiencia y que con ello nadie más sufra lo que él vivió. Uno por temor o por inocencia, uno no denunciaba, uno no hablaba con los papás de eso, por vergüenza, por infinidad de situaciones. La juez encargada del caso avanza en las investigaciones a los 26 sacerdotes salpicados en el escándalo de supuesta pederastia en Medellín. La Fiscalía designó a Javier Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para que investigue la denuncia en la que se ha visto involucrada la esposa del fiscal general Francisco Barbosa por, al parecer, contratar con una entidad a la que le hacía control cuando se desempeñó como contralora delegada. Atención a esta noticia porque las cifras por robos de bicicletas en Bogotá no bajan. Cada día hay 24 asaltos y uno de los puntos más críticos para los ciclistas es la ciclorruta de la calle 26. Hablamos con las víctimas que quedaron entre la vida y la muerte por la violencia de los ladrones. Diariamente en Bogotá son robadas 24 bicicletas. Uno de los puntos más inseguros es la ciclorruta de la calle 26, que no cuenta con cámaras de seguridad, suficiente luz y tampoco con policía. A José William Rey le han robado 3 bicicletas, delincuentes con arma de fuego en el mismo lugar. Son más o menos 6 millones de pesos robados. El día 23 de agosto hurtaron a mi hija allí en una bicicleta, también igual, una GW Lince. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año se han robado 4.418 bicicletas y uno de los puntos más críticos para los biciusuarios es justamente este, los túneles de las ciclorrutas de la calle 26. Otro caso de robo es el de un joven de 25 años que luego de un asalto terminó en el hospital de Engativá y se encuentra en una UCI. Por resistirse al atraco, lo arrojan al río Bogotá, según su hermana. Como él no se quería dejar robar la bicicleta, lo forcejearon, los 5 lo golpearon, le quitaron los cordones de los zapatos y lo amarraron de pies y manos y lo arrastraron hasta el río Bogotá. Según los ciclistas, estas son las ciclorrutas más peligrosas de Bogotá. El tramo del túnel de la calle 26 con avenida Boyacá, el caño de la calle 80 con la avenida Cali.
la carrera 30 desde la calle 26 hasta la calle 100 y la carrera 10ª hasta Bicentenario. En Meta fue capturado un extranjero que extorsionaba a mujeres en los gimnasios y luego de sostener relaciones sentimentales con ellas. Una menor de edad, su víctima más reciente, lo denunció. Aprovechaba su atractivo físico para seducir a las mujeres en los gimnasios, en donde se hacía pasar como entrenador. Las enamoraba y les pedía fotos íntimas. Ese contenido íntimo luego era utilizado para chantajearlos, intimidar a las víctimas con divulgar la información en páginas de contenido sexual o divulgarla entre sus familiares. La última víctima fue una adolescente quien alertó a las autoridades. Desafortunadamente se dejó llevar por él y esta persona le indujo a hacer cosas que no debía y después utilizó estas fotos y audios para extorsionarla. Las extorsiones quedaron grabadas y luego usadas como pruebas. Si usted me va a echar la policía o algo así, pues usted aténgase a su consecuencia, no pasa nada. Usted actúa y yo actúo, entonces vamos por lo legal. Se me da el dinero, yo borro todo. Alias Gigoló, de 30 años, deberá responder por el delito de extorsión. Volvemos con información de la cumbre de la Comunidad Andina. El canciller Leiva se sumó a la propuesta de sumar a Chile y Venezuela. John López desde Lima. Muy bien, en el encuentro el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregó la presidencia pro tempore al presidente Pedro Castillo de Perú, quien será el encargado de direccionar la cumbre de Andina de Naciones durante el próximo año. Allí los presidentes hicieron algunas propuestas, sobre todo extender sus relaciones a Mercosur, a Europa y a Asia. Y además el presidente de Bolivia pidió reintegrar una sola nación conformada por todos los países andinos. La cumbre de la Comunidad Andina de Naciones sirvió para pensar en extender sus relaciones a otros continentes. Establecer mesas de negociación con la Unión Europea y la Comunidad Euroasiática para ampliar los espacios comerciales para nuestros países. El gobierno peruano propuso integrar a todos los países andinos en una sola nación. Consideramos que es también momento de avanzar e incluir en este proceso de integración a todos los países andinos, unidos nuevamente en una sola patria. Ecuador, por su parte, pidió fortalecer el tema social para beneficio de las comunidades. La CAN integra 112 millones de habitantes, es decir, alrededor de 28 millones de familias asentadas en 3.8 millones de kilómetros cuadrados de territorio pródigos en recursos naturales. Al finalizar la cumbre, se firmó un documento donde se analizará una posible reingeniería a la CAN. En esta 22ª cumbre de la Comunidad Andina de Naciones también tuvo participación el canciller colombiano Álvaro Leiva. Él habló acerca de la importancia de fortalecer las relaciones comerciales entre los países andinos. También mostró el respaldo por parte del gobierno colombiano a la gestión que inicia hoy Pedro Castillo al frente de la cumbre y finalmente exaltó la labor y el papel de la mujer perteneciente a la cumbre de las naciones andinas. El gobierno colombiano resaltó la labor adelantada por Ecuador en la presidencia de la CAN y confirmó su apoyo al gobierno peruano que hoy recibe la dirección de la Comunidad Andina de Naciones. Colombia reitera su compromiso con la comunidad andina y su plena disposición para apoyar los esfuerzos que tracen a partir de hoy por parte de la presidencia pro tempore. Fortalecer el comercio de la región andina también fue uno de los compromisos de Colombia. Desde Colombia queremos seguir impulsando el comercio intrarregional como medio idóneo para fortalecer nuestras industrias y el sector exportador. Además, el gobierno colombiano resaltó el papel de la mujer en los gobiernos andinos. Estamos comprometidos con seguir impulsando el empoderamiento integral de las mujeres en las diferentes instancias de la comunidad andina como un elemento fundamental para la generación de nuevas oportunidades y transformación social. Leiva también habló sobre la importancia de mantener las buenas relaciones diplomáticas entre los países que hacen parte de la CAN. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que el gobierno analizará la opción de reducir la tarifa de impuesto a los dividendos propuesta por varios congresistas.
Actualmente, las personas que obtengan dividendos superiores a 11,4 millones de pesos pagan una tarifa de 10%. Con la reforma tributaria, el gobierno busca que el impuesto sea de hasta 35%, medida que está sujeta a revisión. Lo he escuchado con mucha atención, como he escuchado a la empresa privada. Entonces esperamos que algunas de esas propuestas queden incorporadas y el gobierno las está estudiando, analizando, para ver, digamos, qué alternativas también puede haber cuando los parlamentarios discutan los artículos correspondientes. Sí, parece que va a haber un consenso de todas las bancadas de las dos comisiones en que se puede modificar. En el Congreso advierten que de no reducir la tarifa, la inversión y el empleo estarían en riesgo. Hay un gravamen sobre los dividendos que de ninguna manera puede ser del 35 al 39, que puede oscilar entre el 12 y el 15%, es lo que creemos algunos de los ponentes. Dividendos muy altos no solamente son doble tributación, sino desestimulan la inversión. Que vaya un poco amigable a lo que es la empresa, precisamente para que sea más ostentoso estar aquí en Colombia como empresa. Otro punto que entraría a revisión será el de los impuestos a las pensiones superiores a 10 millones de pesos. El Consejo de Estado ordenó que los docentes oficiales vinculados a sus labores antes del 29 de diciembre de 1980 tengan pensión de gracia si cumplen requisitos de ley. La decisión fue dada a conocer luego de que el Consejo de Estado analizara una demanda presentada por Irma Nubia Jiménez Lozano, quien se desempeñó como docente en Boyacá y a la cual le habían negado el derecho a la pensión gracia, argumentando que no cumplía los requisitos. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social adujo que la pensión gracia no cobijaba a docentes nacionalizados con vinculación posterior al 31 de diciembre de 1980, ni a quienes hubiesen tenido interrupciones en su vinculación antes y después de esa fecha. Con la decisión no importará el momento en que los maestros logren acreditar la edad exigida y los años de trabajo. La Ley 114 de 1913, que autoriza el beneficio, pedía a los docentes que esta acreditación se hiciera antes del 31 de diciembre de 1989. El Consejo de Estado consideró que los años en que Irma ejerció la docencia a través de contrato de prestación de servicios son computables. La UGPP debe pagarle la diferencia entre la mesada a la que tenía derecho y la suma que había fijado la entidad, excluyendo las obligaciones que se encuentran prescritas. Esta modalidad de jubilación permite a los beneficiarios hacerse una mesada adicional equivalente al 75% de lo ganado en el año previo a su pensión. Sigue el aumento de migrantes irregulares en San Andrés. En las últimas horas fueron detenidos 21 extranjeros a bordo de una lancha que iba rumbo a Nicaragua. El informe es de Liana Flores, periodista de la Radio Nacional. De acuerdo al contraalmirante Hernando Matos, en la última detención realizada se encontró un total de 21 migrantes, entre ellos una mujer embarazada y 3 menores de edad, quienes serán transportados de manera ilegal hacia Nicaragua. Que son personas que no están viniendo a disfrutar de la isla como turistas, sino que estarían con otro fin, y lo que podrían generar es una situación humanitaria, sanitaria, en seguridad bien compleja. En el operativo, los 4 tripulantes de la embarcación fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades judiciales. Habitantes del corregimiento Puente Sogamoso en Santander bloquearon la vía entre Barrancabermeja y Puerto Wilches por varias horas. Los detalles los tiene Eliana Ortiz, periodista de la Radio Nacional. Desde esta mañana, cientos de pobladores del corregimiento Puente Sogamoso de Puerto Wilches salieron a protestar. El motivo, 9 kilómetros de carretera que los comunica con su casco urbano y con el municipio de Barrancabermeja. En invierno se convierten en trochas, se inundan, son intransitables. Nosotros como comunidad, ese es el favor que le pedimos a las entidades principales, al gobierno principal, que nos mire. Durante este día de protesta solo las ambulancias tuvieron paso. Los organizadores aseguraron que el bloqueo se mantendrá hasta tanto sean escuchados por la Gobernación de Santander. RTVC Noticias y Radio Nacional, conectados con Colombia 24/7. Un fuerte vendaval generó afectaciones a más de 20 viviendas en Leticia, Amazonas. El servicio de energía fue suspendido. Más noticias con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En el municipio de Marmato Caldas, 10 viviendas resultaron inundadas por una nueva avalancha que se registró en la quebrada Pantanos. Ya son más de 20 las familias damnificadas por esta situación que mantiene la alerta roja en esa localidad. La comunidad también protesta por falta de maquinaria para resolver el tema de movilidad dentro del municipio.
Vehículos arrastrados por las corrientes, viviendas y calles inundadas fueron los estragos que causó un fuerte aguacero que se registró la noche del domingo en Cartagena y se extendió hasta la madrugada de este lunes. Por las fuertes lluvias, 20 barrios terminaron afectados. En otros municipios del departamento de Bolívar, como El Carmen, Zambrano, San Jacinto, también se presentaron afectaciones por las lluvias. Continúan las lluvias en el departamento de Santander, ocasionando afectaciones en los corredores viales. En la vía Curos-Málaga hay movilidad en horario restringido de 6 a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 2 de la tarde. En la vía La Lizama a San Alberto hubo pérdida de una parte de la bancada. Allí solamente hay movilidad por un carril. La inseguridad en Barranquilla no da tregua. Esta vez son los comerciantes quienes hacen un llamado a las autoridades ante las múltiples amenazas de extorsionistas. Lucía Llanes, buenas noches. ¿Y cómo ha respondido la policía? Daniela, muy buenas noches. Pues con operativos de allanamiento que han resultado en un importante número de capturas, la policía en el Atlántico ejecuta acciones para contener el delito de extorsión. En las últimas horas se logró la captura de una decena de personas que estarían vinculadas a estas intimidaciones a comerciantes y tenderos. Como un duro golpe, califica la Policía Metropolitana de Barranquilla a la aprehensión de 10 personas que pertenecían a una red de extorsionistas en el Atlántico. También se realiza una notificación en centro carcelario contra uno de estos delincuentes que desde la cárcel direccionaba este grupo de extorsionistas que cobraba hasta 2 millones de pesos. Ante la ola de inseguridad, más de 300 comerciantes convocaron a un cierre indefinido de sus locales en el municipio de Soledad. Nosotros no estamos haciendo esa convocatoria, no sabemos quién la esté realizando, ni tampoco le estamos apoyando. Desconocemos totalmente cuál es la organización o qué personas están convocando esta actividad. En los últimos 4 años fueron asesinados 11 comerciantes en el Atlántico por extorsionistas. Un montañista antioqueño murió durante un ascenso al Nevado del Tolima. Las primeras informaciones indican que el deportista tuvo dificultades para respirar. Más noticias de Colombia en el siguiente panorama. En el tercer bloque regional del Pacífico, con presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se anunció la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, además de adicionar 10.000 millones de pesos para la obra del puente Juanchito en la vía Cali-Candelaria. La Asociación de Camioneros denunció un nuevo hecho de inseguridad en la vía entre Popayán y Pasto. Esta vez fue asesinado un conductor de camión en medio de un atraco en esta vía, donde el secretario de Gobierno del departamento ha reiterado que pese a los operativos de control, se siguen presentando atracos sobre este tramo vial. La noticia en Sucre tiene que ver con la toma a las sedes de los bancos agrarios en la subregión de La Mojana, que han hecho ganaderos y cultivadores de arroz, exigiendo que aparezcan 14.000 millones de pesos que al parecer no fueron girados dentro de los acuerdos que se hizo con el gobierno del presidente Iván Duque por ola invernal. Vamos con noticias internacionales y hablamos del lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA a la Luna, que fue cancelado por un problema técnico con uno de sus motores principales. La misión ahora tendrá que esperar las fechas posibles de despegue, que serían el 2 o el 5 de septiembre. No es Hollywood. La más ambiciosa apuesta para la reconquista de la Luna tuvo suspenso, riesgo y esta anécdota que acompañará por siempre a Artemis 1. Hoy no pudimos despegar debido a un problema al alimentar gas frío a los motores principales. Tenemos que acondicionarlos térmicamente antes de encenderlos. Hay mucha violencia cuando enciendes un motor así. Necesitamos asegurarnos que los motores estén listos para eso. Y no lo estaban. Los imponentes 98 metros del Space Launch System permanecerán en tierra al menos 120 horas más. Es que estamos viendo todos los posibles modos de fallo de este que es el cohete más potente producido por las agencias espaciales desde el Saturno V, que fue el que llevó a los humanos a la Luna. El aliento contenido, tanto en el Centro Espacial Kennedy en Florida como en costas aledañas, seguirá, pero es poco comparado con la espera de 50 años de la última vez que un astronauta pisó la Luna. Va a demostrar que tenemos un cohete lo suficientemente poderoso para poner en la Luna a probablemente la primera mujer.
Y si en los 60 Apolo nos llevó a cumplir ese sueño, como se bautizó el programa espacial tripulado de Estados Unidos, hoy es su hermana la que nos permitirá repetirlo. Artemisa, su gemela en la mitología griega y diosa lunar, da nombre a la misión, al paso que damos desde acá para alcanzarla allá. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos con nuestro fútbol profesional colombiano porque después de la fecha número 9 hay noticias, como por ejemplo positivas para los hinchas de Millonarios porque su equipo sigue liderando la tabla de posiciones. Tolima está sufriendo, Junior de Barranquilla volvió a ganar en su casa e Independiente Medellín está pasando por varios problemas. Aquí les presentamos la crónica de la jornada. Sin jugar su mejor partido y con 2 joyas en el terreno de juego, Millonarios volvió a ganar y ratificó su liderato. Hoy fue un partido bueno, con errores, porque siempre se dice, cuando se gana también se cometen errores, cometimos errores. Otro bogotano que festejó fue Santa Fe. Tal parece que el todopoderoso se acordó de León, que ganó en el minuto de Dios. 3 puntos más que motivan previo al clásico capitalino. En la semana le dije a mis jugadores, tenemos que ganar 1-0. 1-0. Este partido había que ganar. Y ustedes saben por qué. Los equipos de Medellín tienen contrastes. Nacional ganó, pero los verdolagas están fuera de los 8. Y ni hablar de Medellín. Una derrota ante Águilas dejó a David González en una situación difícil de describir. Es el partido con el rendimiento más bajo. Por lo menos lo que observa uno desde la raya. Otro que padece por culpa del fútbol es Hernán Torres. Tolima empezó ganándole a Junior en el Metropolitano, pero la ruleta de Juan Cruz Real giró a su favor. En este club, por más que desde adentro no estemos en entredicho, de afuera siempre nos van a criticar y vamos a estar al filo de la navaja, como se dice. Sambuesa y Vaca volvieron a festejar un triunfo en casa en un partido polémico para los pijaos, que suman ya 7 partidos sin ganar. Nos ha pitado 8 penaltis, es muy duro, muy difícil, muy duro. Un arbitraje totalmente perverso. Es incierto y misterioso el fútbol profesional colombiano. Hoy Deportivo Cali y Unión Magdalena cierran la jornada en Palma Seca. Y recuerden que en la fecha número 10 tendremos clásicos, será la jornada de clásicos. Pero ahora pasamos a hablar de ciclismo con Egan Bernal, que hoy concedió una entrevista a través de sus redes sociales y habló de todo. Como por ejemplo de la difícil recuperación después de ese grave accidente, de cómo fue esa sensación de regresar otra vez a competencia, qué le falta para estar otra vez en competencia como uno de los corredores élite del mundo y sobre todo también de su futuro. Aquí les compartimos lo mejor de esta entrevista. Por alguna cosa, Egan Bernal sigue vivo. Teniendo en cuenta la caída que tuve, o sea, el porrazo que me pegué, ya el hecho de estar vivo ya es ganancia. O sea, podría estar muerto. Después de semejante tramacazo, como él mismo lo califica, los fantasmas vivían a su lado. Los primeros 10 kilómetros, tengo que decir, estaba asustadísimo, o sea, frenando a tope, no podía estar en medio del grupo. El ser cabeza de pelotón poniendo el ritmo y siendo él quien subía o bajaba la velocidad de todo el grupo en carrera, dio la pauta para confiar en lo que viene. Me hace falta un poquitín para hacer la diferencia, ¿sabes? Como para poder estar con el grupo de los buenos, de los favoritos. El camino todavía es largo y hay cosas por recomponer. Recuperar la fuerza en la pierna derecha, que más daño tengo en este momento. Pero después de lo vivido, Egan Bernal se ha convertido en un testimonio para alentar a todo el mundo. No quiero contar las noches que estuve sin dormir, las noches que estuve pensando si iba a poder volver a montar en una bicicleta, si iba a poder hacer ciclista otra vez, si iba a poder terminar una carrera otra vez. Si uno se lo propone, lo puede lograr. El futuro cercano tiene a Egan Bernal en clásicas italianas, la Cro Race en Croacia, para finalizar el año más difícil de su vida en el Giro de la Lombardía. Su participación en Grandes Vueltas del 2023 se definirá una vez culmine su participación en esa competencia, que será el 8 de octubre.
Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Ayer se entregaron los premios MTV y Bad Bunny, El Conejo Malo, hizo 3 cosas que seguramente pasarán a la historia. La primera es que es el primer artista de habla no inglesa en ganarse el premio en la categoría Mejor Artista. La segunda es que tuvo un show espectacular en el escenario y la tercera es que hizo un voto por la diversidad y la libertad sexual cuando en medio de su show le dio un beso a un bailarín y a una bailarina. Esto hablando de reggaetón, que es un género machista que cada vez ha ido evolucionando, es mucho decir. También les cuento que desde el 1 de septiembre en los cines colombianos van a poder ver la película El Árbol Rojo, que es una coproducción de nuestra casa hermana RTVC Play. Pero los detalles de todo eso se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. El Árbol Rojo. Una historia marcada por la cultura del Caribe colombiano, su gente, su herencia musical e incluso sus complejidades sociales. Dame una galleta y una gaseosa. No lo mire. Carguen a ver. Es un viaje por carretera que a ritmo de gaita indaga por el significado de la familia. En este contexto conocemos a Eliezer, un hombre de 50 años que luego de enterarse de la muerte de su padre, tiene que cuidar a Esperanza, su media hermana de 8 años. Y tu primera gaita la hizo de un árbol rojo. Por embute. Allí inicia la verdadera travesía. Eliezer, con poco dinero, emprende un viaje con Esperanza, desde Sucre hasta Bogotá para encontrar a la mamá de la pequeña. Bueno. Un recorrido por esta Colombia maravillosa que nos invita a unir lazos familiares. La playa, las montañas, las carreteras, el campo y la ciudad son espacios geográficamente fragmentados pero que confluyen en esta producción para entregar una historia y una imagen orgánica, atravesada una y otra vez por las tensiones y por el perdón. Película que llega a las salas de cine el 1 de septiembre y que tiene como premisa construir un nuevo concepto de familia. El precio del dólar bajó 2 pesos y llegó a 4.385 pesos. El precio interno de la carga de café cayó 35.000 pesos y quedó en 2.480.000 pesos. 8,1 millones de vehículos y motos en Colombia no tienen el SOAT vigente, es decir, 47% del total del parque automotor. Los próximos 10 y 11 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones cafeteras de 2022, en las que casi 400.000 productores están habilitados para votar. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución y condenó a 48 meses de prisión al cirujano Martín Horacio Carrillo, quien inyectó biopolímeros a la presentadora Jessica Cediel, causando así graves lesiones en su cuerpo y en el deterioro de su salud. La Corte tomó la decisión al revisar un recurso de casación presentado por la abogada del polémico médico, a quien le confirmaron la condena en su contra, 4 años de prisión. Sufrió lesiones corporales por las cuales se le dictaminó la incapacidad médico-legal de 25 días con secuelas transitorias de deformidad física en el cuerpo y permanentes de perturbación psíquica. En el análisis jurídico, la Corte señaló que el médico sabía qué clase de producto le estaba aplicando a la presentadora. No le inoculó ácido hialurónico, sino silicona líquida. Martín Horacio Carrillo fue condenado por lesiones personales con dolo eventual. Según las pruebas, a conciencia, aplicó un producto cuyo valor es 358 veces menor al original necesario para el tratamiento. Los cuerpos de las 2 personas que estaban atrapadas en una mina en Buriticá, Antioquia, fueron encontrados luego de 18 días de búsqueda. Cerca de 100 personas trabajaron en la zona. La búsqueda duró casi 3 semanas, 18 días en que las jornadas fueron extensas en los túneles de la mina y en medio de condiciones climáticas complicadas. Pero al final el esfuerzo trajo la tranquilidad a 2 familias que anhelaban saber lo que había sucedido. Los cuerpos de los mineros perdidos fueron rescatados. Desde las 2 de la mañana se inició esta labor y ya gracias a Dios estamos esperando la fiscalía para que venga a hacer el levantamiento, pero por derrumbes que hay en la vía no ha podido ingresar a las instalaciones. La investigación continúa.
Los mineros denuncian que la multinacional Zijin Continental Gold atrapó a los trabajadores en los socavones cuando intentaron bloquearlos con concreto y lodo. Rechazamos todo arrojo de lodos que se haga por parte de la Zijin en los socavones para atentar con las vidas de nuestros mineros ancestrales. Los cuerpos de los mineros fallecidos serán trasladados a los lugares de origen para sus exequias. La Procuraduría dice que hay incumplimiento en 36 municipios del país con la posesión, instalación y puesta en marcha de los consejos de juventud. Más hechos del día en un minuto. El empresario Carlos Matos, procesado por el caso Hyundai, quien estaba en la cárcel de Cómbita, Boyacá, fue trasladado a una cárcel de Barranquilla. La decisión fue tomada luego de un dictamen médico legal en el que dice que Matos sufre de hipertensión y diabetes, entre otras enfermedades. La Procuraduría pidió información al Ministerio del Deporte sobre las denuncias de abuso sexual en el Club Deportivo Besser de Bogotá y las acciones realizadas frente a este caso. El ente de control aseguró que el gobierno debe garantizar que dichos entornos sean seguros. A extinción de dominio irán 3 bienes ubicados en norte de Santander. Y el valor de estos bienes se calcula en 4.295 millones de pesos. Y que pertenecerían a Milton Torres Sánchez, alias El Viejo, hombre de confianza de Víctor Navarro, alias Megateo, cabecilla de una red criminal señalado de enviar droga a Europa y Centroamérica. En un operativo en Bogotá, las autoridades capturaron a 5 hombres de la banda El Combo y recuperaron 732 celulares que habrían sido robados a quienes salían de fiesta en el norte de Bogotá. Fuerzas ucranianas lanzaron una contraofensiva en el sur del país para recuperar áreas ocupadas por tropas rusas, en medio del riesgo que representa la caída de bombas en inmediaciones de la central nuclear más grande de Europa. La combinación guerra y un componente nuclear es un peligroso cóctel que trae los peores recuerdos a la humanidad. Y es el riesgo latente que Ucrania representa hoy para el mundo. Sin exagerar, esta será la misión más dura en la historia del Organismo Internacional de Energía Atómica por el combate activo, emprendido por Rusia y por la descarada forma que trata de legitimar su presencia en la planta de energía nuclear de Zaporilla. Los impactos en Enerdoar, complejo cuyo eje es la central atómica más grande de Europa, se reiteran con más persistencia y así las advertencias de lo que ello pueda desencadenar y también el ping-pong sobre la autoría de los bombardeos entre Kiev y Moscú. Un dron de ataque ucraniano fue derribado mientras se acercaba al edificio número 1, que almacena combustible nuclear y desechos radiactivos sólidos. Desanudar el riesgo atómico empata con la contraofensiva de recuperación de sus territorios ocupados. Ucrania volverá, seguro, la vida volverá. Ataques a infraestructuras y rutas de abastecimiento de tropas rusas son el objetivo de los dueños de casa, a 187 días de su obligado pie de guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó el paso de 2 cruceros estadounidenses por el estrecho de Taiwán el domingo. Pekín acusó a Washington de socavar deliberadamente la paz y estabilidad regionales. Más noticias del mundo a continuación. Al menos 15 personas murieron en Bagdad, donde también se oyeron disparos de proyectiles y armas automáticas, luego de que el líder chiita Moqtada al-Sadr anunciara su retirada definitiva de la política en Irak. Cientos de partidarios del clérigo invadieron el Palacio de la República mientras las fuerzas de seguridad intentaban dispersar a otros manifestantes con gases lacrimógenos. Pakistán llevó a cabo una gran operación de rescate mientras la ayuda internacional empieza a llegar para hacer frente a las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas que hasta el momento le han causado la muerte a 1.136 personas. Un tercio del país está actualmente bajo el agua, según declaró la ministra de Cambio Climático. El gobierno de Chile respondió a las polémicas declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro sobre una supuesta implicación de su homólogo chileno Gabriel Boric en las masivas protestas sociales de 2019. La canciller chilena Antonia Urrejola dijo que las palabras de Bolsonaro eran falsas y erosionan la relación entre ambos países. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Ministerio de Ciencias abrió una convocatoria para apoyar proyectos de mujeres científicas. Aquí les contamos cómo pueden aplicar.
En oportunidades para mujeres científicas, vaya a la página www.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior, donde tendrá que dar clic en Becas vigentes. Acá encontrará varias opciones. Escoja Programa Nacional para las Mujeres en la Ciencia. Lea con atención la descripción y requisitos como tener un promedio de 4/5 en pregrado doctorado, contar con un proyecto con eje temático en la Misión Internacional de Sabios y tener un título de doctorado o ser estudiante activa de uno. De clic en Ingresa para postularte y siga el paso a paso. Atentas, la propuesta de investigación debe tener una extensión de máximo 5 páginas sin contar las referencias bibliográficas. ¡Ojo! Tiene plazo de postular hasta el 30 de septiembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y regresamos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Es momento para hablar del deporte blanco, para hablar de tenis con el US Open, el último Grand Slam de la temporada, en donde nuestra colombiana María Camila Osorio ganó en la primera ronda ante Ann Lee. En la segunda ronda también se enfrentará a la también estadounidense, Alison Riske. El comienzo fue sumamente difícil. Creo que entré cometiendo muchos errores. Ella también empezó a jugar un poco rápido, pero yo, no estaba haciendo más de, un rally de 3 pelotas, 4 pelotas, estaba cierrando demasiado y pues el saque, creo que como entré un poco nerviosa, entré con doble faltas. Pero cuando recordó todo su poderío, impuso las condiciones. Lo importante es salir de esas situaciones, lo pude manejar bien, gracias a Dios, y feliz de haber sacado ese partido adelante. De ahí en adelante fue como jugar en el patio de su casa. Y el tercero creo que empecé muy sólida, estaba ahí armando los puntos, construyéndolo y cuando podía pues trataba de acelerar al espacio abierto. Finalmente Camila Osorio ganó con parciales 1-6, 6-3 y 6-1. En segunda ronda enfrentará a la también estadounidense Alison Riske el miércoles 31 de agosto. Y ya confirmaron cuál será la camiseta oficial de la Selección Colombia cuando juegue como visitante. Además, también tenemos información del voleibol de nuestra Selección Colombia que avanza muy bien rumbo al Mundial. Y por el lado de la Liga de España, el Atlético de Madrid le ganó en su visita al Valencia. Aquí el resumen deportivo. Con este tanto del francés Griezmann, Atlético de Madrid ganó su segundo partido de la Liga Española de 3 jugados. La pelota se desvía en Soler y descoloca al golero del Valencia para el 0-1 definitivo. Los colchoneros ascienden a la 7ª posición de la Liga Española con 6 puntos. El líder es el Real Madrid con 9 unidades. Con un video promocional, la empresa proveedora de indumentaria de la Federación Colombiana de Fútbol reveló el segundo uniforme de las selecciones nacionales. Será camiseta y pantaloneta rojas y medias azul celeste. Este uniforme es el que se usará habitualmente como visitante, enfrentando selecciones como Brasil y Ecuador. La Selección Colombia de voleibol consiguió un histórico subcampeonato en la Copa Panamericana de la disciplina. Aunque cayó en la final ante República Dominicana, Colombia superó al local México, Canadá, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos. Ahora la tricolor se prepara para afrontar por primera vez el Campeonato Mundial que se celebrará en Países Bajos y Polonia desde el 23 de septiembre. Yo sé que ustedes también tienen esto en algún lugar de la memoria porque ha aparecido en infinidad de películas. Por ejemplo, a mí me llega de una que se llama Lady Killers o en español El Quinteto de la Muerte, que era con Tom Hanks e Irma P. Hall. Pero seguro hay varias respuestas. ¿Cuál es la de ustedes? Es el tercer movimiento del quinteto de cuerdas en mi mayor, opus 11 número 5, del compositor italiano Luigi Boccherini. Como el movimiento es un minueto, o sea, una danza barroca de 3 partes, normalmente se ahorran todo ese trabalenguas y le dicen el minueto de Boccherini. Lo compuso en 1771 cuando trabajaba para el infante Luis de Borbón. Acuérdense que en esa época la música estaba subordinada a las aristocracias y eran los nobles los que tenían los músicos y los compositores a su servicio. El rey un día, por ejemplo, llamaba al director de su orquesta y le decía: mire, es que mi hermano, el príncipe, está de cumpleaños,
años. Entonces, para la fiesta, quiero que se componga una suite bien animada para que los invitados bailen y no se me aburran. Pero antes de eso, vamos a tener una cena y quisiera algo más tranquilo, como un cuarteto de cuerdas o un concierto corto, algo así, sencillito. Con eso en mente, piensen en Luigi Boccherini, chelista, 24 años, italiano viviendo en París y sin un mecenas puntual. Talentoso, pero haciendo trabajos intermitentes para distintos nobles. Típico freelancer trabajando por prestación de servicios. En esas, el embajador de España en Francia le propone irse a trabajar en la corte del rey Carlos III de Borbón. Luigi de una acepta y se va con su compañero, el violinista Filippo Manfredi. Cuando llega a España, descubre que Carlos III es sordo y, como ya se podrán imaginar, la música no es muy importante en su corte. Sin embargo, su hermano, el infante Luis de Borbón, sí es un apasionado por la música y los contrató a ambos, primero a Filippo y luego a Luigi. La casa del infante tenía grupo de cámara y compositor, así que Luigi podía componer su música y también tocarla. Además, el infante Luis le daba permiso de enviar una que otra obra a los editores europeos y eso lo tenía relativamente cómodo. Pero como todo tiene su final y nada dura para siempre, 6 años después, Luis se enamoró de una cortesana y la única forma en que el rey autorizó que se casara con ella fue con un matrimonio morganático. O sea, un matrimonio que lo separaba de la corte y lo mandaba a vivir en el exilio. Luis, la nueva señora de Borbón y todos sus sirvientes, músicos incluidos, se fueron a vivir a Arenas de San Pedro, un poblado a 160 kilómetros de Madrid. En esa época, Boccherini compuso 6 quintetos para 2 violines, 2 chelos y una viola. En uno de esos está este minueto. Cuando el infante Luis se murió, el rey Carlos III le dio una pensión vitalicia, pero no lo contrató como músico porque, pues, ¿para qué? Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Interesante historia, Mateo, y como siempre, empezando la semana aprendiendo con Laura. Y terminando el lunes, aprendiendo con Laura. Ahí está. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche de noticias y como siempre, estamos conectados 24/7. Sí, señor, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que descanse. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.